En esta segunda edición de Cuba bajo la mesa, traemos un tema de mucha actualidad, el nuevo Código Penal cubano, que por cierto aún no se ha publicado su versión definitiva, porque hay que esperar a que pase por la Comisión de Estilo. Nuestros invitados de hoy son el abogado René Gómez Manzano, fundador de la corriente agramontista, expreso político y un experto en temas constitucionales. Nos acompaña también María Elena Mir Marrero, coordinadora nacional de la red de líderes y lideresas de la comunidad. Juan Moreno, periodista independiente y activista de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Y Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. Bueno, para entrar en materia vale la pena decir que el Código Penal que ha estado vigente hasta ahora se promulgó en diciembre de 1987. Parece difícil calcular cuántas personas han pasado en estos 35 años por las prisiones cubanas, condenadas por delitos como propaganda enemiga, desacato, actividad económica ilícita, receptación, salida ilegal del territorio nacional, tenencia de divisas extranjeras, incluso sin haber incurrido en nada parecido a un delito, pero que fueron a prisión porque un tribunal consideró que la persona se encontraba en un estado de peligrosidad. Y este estado de peligrosidad se demostraba, según el artículo 72 de ese código que está a punto de expirar, por mantener una conducta en contradicción manifiesta de las normas de la moral socialista. Así está escrito. El abogado René Gómez Manzano se caracteriza, entre otras cosas, por ser muy preciso para las definiciones, sobre todo cuando se trata de asuntos legales. Por eso, cuando le pregunté su opinión sobre el nuevo Código Penal, reaccionó de esta forma. Lo primero que tenemos que aclarar es que no existe el nuevo Código Penal. Es decir, se reunió hace un mes la Asamblea Nacional del Poder Popular, tomó el acuerdo, se publicó que fue aprobado el Código Penal, no se sabe en qué consiste. Está publicado, pero está publicado ni siquiera lo que aprobó la Asamblea Nacional, sino lo que está aprobado es el anteproyecto del Ministerio de Justicia. Es el documento al que se tiene acceso. Siguiendo una práctica viciosa de este sistema, que no respeta ni los propios órganos que él como crea, pues se le encomendó la redacción final a una comisión de estilo. No es que la idea en sí de la comisión de estilo sea mala. Eso existe en todos los países, existía en la Cuba democrática, pero que hay una diferencia sustancial, que es en esos otros países o en la Cuba de antaño, se enviaba, se aprobaba en principio un texto cualquiera, la Constitución, por ejemplo, de 1940, una ley importante, se aprobaba en principio y se entregaba a una comisión de estilo que le diera la redacción final, pequeños toques, etc. Y después entonces el producto, lo acordado, lo redactado por esa comisión de estilo, era lo que se sometía a votación. Aquí en Cuba no. El órgano supremo del poder estatal, que es lo que dice la Constitución vigente, que es la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, pues aprobó el texto y entonces eso se le entrega a una comisión de estilo y en definitiva no se sabe que esos 5 o 7 o los que sean que lo integran, pues no se sabe qué es lo que van a aprobar. Es decir, que es una situación escandalosa y que bueno, que únicamente se ve en la Cuba castrista. Como es sabido, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a pesar de todas las críticas que se le han hecho a este Código Penal, el oficialismo lo ha presentado como una normativa de protección a la ciudadanía. Al menos así lo ha explicado ante la Asamblea Nacional Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Escuchemos lo que dijo a los diputados. La norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y el pueblo, y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana. Bueno, coincidiendo con el profesor René Gómez Manzano de que todavía no tenemos un Código Penal, pero bueno, vamos a hablar de él como si ya estuviera allí. Y la pregunta la primera pregunta que me cae así en la mente para el abogado René Gómez Manzano es si él considera
que existía o no una necesidad de realizar un nuevo código. Y cuando yo estoy hablando de una nueva necesidad de un nuevo código, no estoy pensando en el que si el pueblo necesitaba un nuevo código, si la nación necesitaba un nuevo código, sino si el gobierno necesitaba ese nuevo código. Y aquí tenemos su respuesta que siempre nos sorprende realmente. Una cosa que resulta, creo yo, importantísimo aclarar es que para reprimir este gobierno no necesita de nuevas leyes penales o cosas que se parezcan. Esto se ha demostrado a lo largo de los años con la represión sistemática que se ha llevado a cabo contra cualquier persona que discrepe o que sencillamente opine distinto a lo que dice el régimen. Se ha puesto de manifiesto también, por ejemplo, con toda esta represión feroz, brutal, con posterioridad a los sucesos del gran alzamiento nacional del 11 de julio del año pasado. Sencillamente, ellos, el Código Penal, los distintos preceptos del Código Penal están redactados en una forma que se prestan a las interpretaciones más represivas que se le ocurra a cualquier fiscal, a cualquier tribunal de la República. Y ciertamente esos fiscales y esos tribunales pues aplican estas leyes con el propósito central de reprimir. Yo creo que toda esta, es decir, la previsión de conductas, de figuras delictivas en las cuales puedan subsumirse de manera más clara las cosas que han sucedido, por ejemplo las protestas, como las del mismo 11 de julio del año pasado, pues esto es más bien para infundirle temor a la ciudadanía, para tratar de salvar un poco la cara, pero no porque le resulte imprescindible elaborar o proclamar estas nuevas, crear estas figuras delictivas nuevas para reprimir a los ciudadanos. La represión siempre estará. Eso es un elemento consustancial de este tipo de regímenes. Una de las ausencias que más ha llamado la atención del nuevo Código Penal son las justamente exigidas precisiones sobre los feminicidios. Da la impresión que el machismo se resiste y que a pesar de que hay algunas tímidas alusiones al abuso familiar en este código, el cuerpo legal se ha quedado corto frente a las demandas de quienes insisten en la importancia de elevar la gravedad del crimen cuando se comete contra una mujer. María Elena Mir Marrero, coordinadora nacional de la red de líderes y lideresas de la comunidad, nos comenta sobre ese punto. Primeramente debemos aclarar que existen dos conceptos conocidos, el femicidio y el feminicidio. El femicidio es simple y llanamente la muerte de mujeres y el feminicidio es la muerte de mujeres por razones de discriminación, por golpizas, por maltratos, etc. Hay asesinatos de mujeres por razones de discriminación hacia la mujer y porque eso negaría en todo momento la supuesta obra de la revolución y el supuesto trabajo educativo que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas, y ellos se niegan a reconocer esto dentro del Código Penal. Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Cubana, Ana María Marí Machado, no escatimó elogios cuando describió las nuevas leyes que se han aprobado en los últimos años tras la entrada en vigor de la actual Constitución, y dedicó palabras laudatorias al Código Penal. Claro está, sin perder la oportunidad de utilizar algunos términos de moda como participación, inclusivo, que dan la idea, ¿no? Que, bueno, son las palabras. Vamos a oír las palabras de ella, vamos a oír lo que dijo. Estamos hablando de una profundidad extraordinaria en cada una de las leyes que estamos sometiendo a debate, a discusión, a estudio y que llevaremos a la Asamblea, que no hacen otra cosa que demostrar la valía que tiene en la protección de los deberes, de los derechos ciudadanos, nuestra Constitución. Por una sociedad socialista así, inclusiva, de protección, de participación. Henry Constantín es un joven periodista cubano que desde la provincia de Camagüey dirige la revista independiente La Hora de Cuba. Por su condición de vicepresidente para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, se ha visto en la necesidad de conocer al dedillo
los riesgos legales que enfrentan los periodistas en el país. Aquí, con mucha precisión, desglosa los artículos del nuevo código que amenazan a la profesión. El Código Penal cubano es una más, pero al menos la que más detalla las violaciones contra la libertad de prensa en Cuba, que está encaminado definitivamente a proteger no al Estado ni al gobierno, o bueno, sí, de cierta manera ellos, sino especialmente a las personas que se han puesto, que se niegan a desprenderse del gobierno de Cuba. Para protegerlos a ellos han armado este Código Penal, sobre todo, no por gusto. Todo el articulado en defensa de lo que ellos llaman Estado y gobierno está en las primeras páginas, y el articulado que habla que defiende derechos de los ciudadanos pues es dejado para el final. ¿Qué hay en este código digno de destacar que tenga que ver con libertad de prensa? Bueno, el artículo 124, la que antes se llamaba propaganda enemiga, que ahora es propaganda contra el orden constitucional, y que deja claro en 3 de los acápites que usar medios de comunicación social para tratar de cambiar la Constitución, eso es delito. Es delito el 143, es delito financiar, apoyar, tener fondos, enviarlos, recibirlos, para cualquier actividad que pueda ser catalogada contra el Estado y su orden constitucional. O sea, si un medio de prensa recibe fondos para realizar una serie de reportajes críticos o que examinen, y probablemente sean críticos tras el examen, la Constitución, pues estaría violando el artículo 143 y vendrían de 4 a 10 años de prisión para sus autores. Quien no denuncia el delito contra la seguridad del Estado, quien no denuncia un delito contra la seguridad del Estado, en el 144, a continuación tiene de 1 a 3 años. O sea, si usted sabe que hay un medio de prensa trabajando y que regularmente publica artículos molestos para el gobierno y usted no lo denuncia, usted está cometiendo un delito ahí, lamentablemente, en este Código Penal. Y vamos a ver, hay más delitos, ¿no? El 145, quien proponga otros esos delitos, o sea, si usted dirige un medio de prensa y le propone a una persona que realice varios videos o una fotoserie sobre digamos, la pobreza en las calles cubanas, o sobre los errores del proceso electoral cubano, o sobre los atropellos del Ministerio de Justicia y sus empleados, pues usted estaría probablemente también cometiendo esos delitos de proponer concertarlos con otros, incitarlos de palabra por escrito, en fin. El 146 dice también que el delito de encubrimiento, estos delitos, este grupo de delitos están clasificados dentro del capítulo del delito contra la seguridad del Estado. Y en el 146 dicen que si usted encubre un delito contra la seguridad del Estado, usted va a ser juzgado como el delito que se cometió, no por encubrimiento, sino por haber cometido un delito que usted encubría. El 191 es un viejo conocido de muchos comunicadores en Cuba, de muchos periodistas, usurpación de capacidad legal. Unos cuantos periodistas, comunicadores, reporteros han sido amenazados e inclusive han iniciado sus procesos por hacer periodismo sin un permiso del Estado, de alguna institución del Estado que teóricamente debiera dar ese permiso, pero que no existe. Y bueno, ¿cuántos nos han amenazado así? Bueno, aquí mismo tienen a este servidor, pues, que estuvo 1 año siendo investigado y con medidas cautelares por haber violado el delito de usurpación de capacidad legal, hacer periodismo sin permiso. El 216, que antes estaba como clandestinidad de impresos, pero ya se ha actualizado, ahora es clandestinidad de publicaciones. Toda publicación, y bueno, cuando usted sabe, habla de publicación, está pensando en el espacio también digital, o sobre todo en el espacio digital. Toda publicación que no venga debidamente, o sea, ya usan la palabra esta sin especificar quién debe hacer estas precisiones, que no venga debidamente autorizada, pues estaría cometiendo el delito de clandestinidad de publicaciones. La misma criatura, terrible, intolerante, perseguidora, represora, el periodismo independiente cubano no ha tenido respiro nunca desde 1959, 60, y no creo que este Código Penal sea
su fin, y mucho menos, aunque es muy probable que sí lo estrenen con comunicadores en Cuba. Juan Moreno, además de ser un periodista independiente, ha sido desde 2017 un activista que vela por la transparencia y por la calidad de los procesos electorales desde la independencia, no desde el punto de vista oficial. Por eso acudimos a él para preguntarle cuál era su opinión sobre la presencia en el Código Penal de los delitos electorales. Y aquí nos aporta lo siguiente. O sea, el rosario de aberraciones jurídicas contra la ciudadanía que plantea ese nuevo Código Penal. Dada la rigurosa selección que realiza para designar los diputados, no plantea en sí ningún tipo de avance o de participación o no participación de la ciudadanía, puesto de una forma democrática, puesto que tal democracia no existe. El artículo no amplía ni reduce la participación democrática de la ciudadanía simplemente porque esta no existe, como ya te había comentado. Lo impide el artículo de la Constitución vigente, en particular el 5, al expresar que el Partido Único Comunista de Cuba es la fuerza superior de la sociedad y del Estado, y el artículo 4, donde se declara la irrevocable sistema socioeconómico vigente en Cuba, lo cual queda automáticamente descartada la posibilidad de cambios por medios electorales convencionales o incluso la existencia de formaciones de políticas reconocidas fuera del Partido Comunista. De tal manera, estos artículos que plantean las posibles violaciones contra temas electorales dentro del nuevo Código Penal, más bien se enfatiza sobre el esquema de los funcionarios que atenten contra el normal proceso y desarrollo del proceso como tal, valga la redundancia. Bueno, las personas que tienen una visión más generosa del Código Penal han insistido mucho en que tiene la ventaja de que elimina aquella atrocidad que se llamaba la peligrosidad predelictiva. Gómez Manzano tiene una particular visión sobre ese asunto, aquí la vamos a dejar. Yo diría que por lo menos de lo que se ha visto del anteproyecto, que es lo que se conoce, el único aspecto positivo es la eliminación de las llamadas, los llamados índices de peligrosidad predelictivo. Esto era recuerdo una vez que vino un profesor soviético en la época en que todavía existía esa cárcel de pueblos, y entonces, preguntado al respecto, planteó en una conferencia una cosa terminante, de manera terminante. El estado de peligrosidad es una institución fascista en un código socialista. Fueron las palabras que él usó específicamente. Y ciertamente es así, eso se inició en la Italia de Mussolini. Existía desde el antiguo Código de Defensa Social, como se sabe, promulgado en 1936, recogido precisamente de la Italia fascista. Pero bueno, cuando treparon los castristas al poder, les gustó tanto esta institución, porque es que sencillamente es no en base a un actuar objetivo del ciudadano que se le encierra en prisión, sino sencillamente en base a la supuesta proclividad que tiene a cometer delitos. No parece exagerado afirmar que aunque ya había suficientes leyes para reprimir a los inconformes, para penalizar la más mínima discrepancia política, el nuevo código, que hoy se revisa por una comisión de estilo, constituye una amenaza real para todo aquel ciudadano que manifieste su inconformidad. O peor aún, que intente convocar a otros para ponerse de acuerdo en realizar acciones concretas que tengan como finalidad cambiar el rumbo que le impone hoy al país el único partido político permitido. Son muchos los que creen
que el Código Penal solo pretende amedrentar a esa parte creciente de la población que reclama un cambio. Pero la pregunta es si los que tienen en sus manos el poder de aplicarlo tal y como aparece en el papel, van a tomar la decisión de llevarlo a la práctica. La otra pregunta es cuáles son los límites de la sumisión ciudadana cuando no tienen otra opción que obedecer o rebelarse. Esto sí, nos vemos la semana que viene en otro espacio de Cuba bajo la mesa.